Las siguientes ecuaciones dan aproximaciones del voltaje rizo pico a pico, conocido como VR, PP, y el valor de CD del voltaje de salida del filtro, conocido como VCD. El VPEC, entre paréntesis REC, es el voltaje rectificado pico no filtrado. Observen las ecuaciones que si RL o C se incrementa, el voltaje de rizo se reduce y el voltaje de CD se incrementa. El BP entre paréntesis REC es el voltaje que nos está entregando el rectificador. Bueno, como mencionaba, VR, PP es el voltaje de rizo. Este, como habíamos mencionado anteriormente, debe ser muy pequeño. Por lo tanto, si RL o el capacitor que coloquemos nosotros es muy grande, esta cantidad se vuelve muy pequeña y es lo que deseamos. Por otro lado, nosotros deseamos que VCD sea constante porque es el voltaje que nos va a entregar nuestro filtro. Por lo tanto, si RL o C es muy grande, esta cantidad es muy pequeña. Por lo tanto, esto tenderá a ser 1, que multiplicará al voltaje del rectificador. Por lo tanto, se acostumbra a poner un valor de capacitor grande para asegurar un buen voltaje de CD y que no exista mucho voltaje de rizo pico a pico. Eso explica que siempre haya capacitores de 4400 o mínimo 2200 microfaradios en una fuente de voltaje. Una nota importante es, cuando instale capacitores polarizados en un circuito, asegúrese de hacerlo respetando la polaridad apropiada. El conductor positivo siempre se conecta al lado más positivo del circuito, es decir, el pin positivo va a lo positivo y el pin negativo a lo negativo. Un capacitor polarizado conectado incorrectamente puede explotar. Esto es muy peligroso porque una vez que has energizado el circuito, solo tienes unos segundos para darte cuenta si lo conectaste mal o bien. Si no, este explotará y tiene un sonido parecido al de las palomitas. Los reguladores. Bien, los datasheets proveen un circuito de uso común de cada regulador. Es decir, no es necesario mortificarse el estar diseñando qué capacitor y qué resistencias deben de acompañar al regulador. El fabricante incluye el circuito típico para cada uno de los reguladores. Por ejemplo, para el LM7805, que da 5 volts fijos, este es el circuito de uso típico, en el cual el fabricante indica los capacitores que acompañan al regulador. Para el LM317 también el fabricante incluye los capacitores y los valores de resistencias que deben de acompañar al regulador. Y por último, para el LM337 también el fabricante incluye el circuito de uso común para este regulador. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es acoplar cada uno de estos circuitos, dependiendo de cuál vayamos a usar, a la salida de nuestro filtro. Por lo tanto, también la salida de cada uno de los reguladores, es decir, la salida de cada uno de estos circuitos, es la salida final de nuestra fuente de voltaje. Ahora veamos cómo funcionan todos los elementos. Como habíamos mencionado, la primera parte de la fuente es nuestro enchufe o fuente de AC. Posteriormente, el transformador que le brinda protección a nuestro circuito. De ahí tenemos al rectificador, que en este caso es un puente de diodos. Posteriormente del rectificador deben seguir el filtro. Cabe señalar que en este circuito de ejemplo hay dos filtros, este de arriba y este de abajo. Posteriormente de cada filtro debe seguir el circuito del regulador, dependiendo de cuál estemos usando es el que elaboraremos. En este caso es una fuente de 1.25 volts a 22 volts, también con 5 volts fijos y también con menos 1.25 a menos 22 volts. Como había mencionado, lo único que hay que hacer es acoplar el circuito que provee el fabricante justo después de nuestro filtro. Cabe señalar que el filtro de arriba funciona tanto para el regulador de 1.25 volts a 22 volts y para el de 5 volts fijos. Eso se puede apreciar en estos nodos, por lo cual estos dos reguladores están en paralelo. Ahora pongamos atención en los filtros. Los filtros están constituidos por un capacitor electrolítico de 2200 microfaradios. Por lo tanto, la línea rayada indica el lado negativo del capacitor. En esta sección del circuito, el positivo del capacitor está conectado al positivo del rectificador,
y lo negativo está conectado a tierra. Sin embargo, en la parte del circuito del regulador de voltaje negativo, el lado negativo del capacitor está conectado a lo negativo del rectificador y el lado positivo del capacitor está conectado a la tierra. Para esta sección del circuito, lo más negativo es el lado negativo del rectificador y lo más positivo viene siendo la tierra. Y por último, únicamente tendremos que sacar un cable al final de cada circuito de cada regulador. Como había mencionado, este extremo de cada uno de los circuitos indica la salida de voltaje de nuestra fuente. Además, únicamente es necesario sacar un cable o pin de cualquiera de las tierras que tengamos. Esto para tener el voltaje que deseamos a la salida. La corriente entregada. Bien, este tipo de fuentes de voltaje entregan la corriente máxima que permiten los reguladores LM7805, LM7812, etc. Es decir, nos entregan la corriente máxima de cada regulador que estemos utilizando. Por ejemplo, para la familia de reguladores de la serie 78, este datasheet indica que la corriente de salida es de hasta 1.5 amperes. Por lo tanto, si conectamos un circuito que demande más de 1.5 amperes, podemos quemar o dañar nuestro regulador. Esta corriente también nos da una idea de qué transformador comprar. Por ejemplo, si compramos un transformador que entrega 2 amperes, significa que sí existe la posibilidad de que circulen más de 1.5 amperes a través del regulador. Sin embargo, si compramos un transformador de 1 ampere, no existe la posibilidad de que circule más de 1.5 amperes, porque lo máximo que va a circular a través de nuestra fuente es 1 ampere, que es lo que entrega el transformador. Por lo tanto, debemos tener precaución en qué transformador comprar. Recuerden, más que nada es qué es lo que le vas a conectar a la fuente y cuánta corriente le vas a demandar al regulador. Existe la posibilidad de que se queme el regulador o a la hora de que esté tu circuito conectado, el voltaje entregado por la fuente caiga. Esto es debido porque estás exigiendo demasiado al regulador. También, nunca olvides, todos los símbolos de tierra representan el mismo punto en términos de electricidad, es decir, todas las tierras en el diagrama son un mismo punto y están conectadas entre sí. También agregó la bibliografía. Toda esta información fue obtenida del libro Dispositivos Electrónicos, octava edición, del autor Floyd, de la editorial Pearson Prentice Hall, en el capítulo 2. Agregó la bibliografía porque considero que este libro explica los temas de electrónica de manera muy sencilla. Bueno, eso sería todo por este video. Si desean elaborar una fuente de voltaje, pueden visitar mis otros videos en donde anexo el diagrama de cada una de las fuentes de voltaje que he elaborado. Espero esta información haya sido de utilidad y ya saben, si el video les ha servido, no olviden darle me gusta o suscribirse al canal, así ayudan a que el canal crezca. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.